Hay varias preguntas y creo que va a haber más, pero no sé si nos dará el tiempo. Y la primera reflexión es esa, ¿no? Que este tema no está muerto. O sea, aquellos que nos han venido diciendo, repitiendo en toda la década del 90, esa década infame que el compañero hace alusión, donde no solo se despidieron y demás cosas, y se persiguieron y se hasta asesinaron a dirigentes sindicales, etc. No solo dirigentes sindicales, sino a todo el movimiento popular. También hubo una cacería ideológica, hubo una persecución a las ideas, una búsqueda por acabar toda una tradición de pensamiento, por borrar de la faz de la mente de la gente y convertirnos a solamente a tener una conciencia básica, ¿no? Lo que en psicología se dice conciencia básica, ¿no? O sea, trabajar, ¿no? Sacarnos el ancho de lunes a sábado y hasta domingo, más de 8 horas, y luego en el cortito tiempo que tenemos, pues embrutecernos en alcohol o en la televisión y se acabó, ¿no es cierto? Entonces, hablar de sindicalismo en ese contexto es una cosa de locos. Sin embargo, hay inquietud. Obviamente, si no es una inquietud generalizada en la sociedad, pero el grado que se llegó en un momento era que en los propios núcleos sindicales, o sea, en las personas propias afiliadas, se vivía este tipo de cultura, de forma de pensar. Y Paulo Freire decía, este pedagogo brasileño, que cuando la dominación es aceptada por uno mismo inconscientemente y es practicada por uno mismo inconscientemente, entonces ya no hay nada que hacer. Ya el dominador no tiene nada que hacer, porque ya uno mismo se va a dominar. Y eso es lo que pasó con la conciencia del sindicalismo. Es bueno que ahora se debata y de manera alturada, espero, estos temas. Lo segundo es que algunas preguntas que no se van seguramente a terminar de resolver, pero algo podemos decir. Nos decía el compañero, no recuerdo, no dijo su nombre, ¿cómo definimos el sindicalismo clasista, ¿no? Yo primero tengo que partir que yo tengo un rechazo hacia ciertos clichés, ¿no? Y quiero explicarlo bien, para que se entienda. Los conceptos, ¿no es cierto?, o las consignas sirven para movilizar, ¿no? Las consignas sirven para movilizar. Ciertos conceptos sirven para aprender la realidad en un determinado momento, pero no vamos a poder abarcar toda la complejidad de una realidad, sobre todo cuando está cambiado tanto. Aprendamos a pensar por cabeza propia. Ese creo que es el ejemplo más importante del marxismo y de Mariátegui. Si yo voy a tener mi concepto de sindicalismo clasista, de repente el otro de la otra tendencia va a sacar su manual y va a decir sindicalismo clasista es esto, y el otro de la otra tendencia va a sacar su manual y va a decir que es esto, y nos vamos a enfrentar entre tendencias, y ese es un grave problema, no solo en el sindicalismo, sino en la izquierda peruana de siempre, ¿no? Los que están por aquí, los que están por allá, y divididos como siempre. Yo prefiero irme a los clásicos y remitirme a eso. Y más que de experiencias distintas del sindicalismo, yo creo que aquí la realidad concreta es la lucha de clases, que sigue siendo una idea vigente, real. No porque lo dijo Marx o lo repitió Mariátegui solamente, sino porque lo constatamos en la realidad concreta. La vivimos. Y los trabajadores aún más, los trabajadores conscientes son más conscientes de eso. El sindicalismo a secas solamente es organizarnos como grupo, como corporación, para pedir algo. El sindicalismo de una palabra francesa, ¿no? Que simplemente es alianza o agrupación. Y la alianza y la agrupación la pueden tener desde los mafiosos que quieren la revocatoria, ¿no es cierto?, hasta aquellos que quieren cambiar la sociedad revolucionaria. El tema es cuál es el contenido que le damos a eso. Y en el mejor de los sentidos, cuando yo entiendo el sindicalismo clasista, es que el contenido que le queremos dar es un contenido de clase, es decir, un contenido revolucionario. Es decir, que lo que queremos no solo es quedarnos en esa tan cacareada, lo que hemos mencionado, ¿no?, reclamo solamente por el tema económico, sino que lo que aspiramos es una transformación de la sociedad, lo que implica crear nuevos valores, nueva ética, lo que implica, y para poner ejemplos,
que dejemos, por ejemplo, yo he visto pliegos sindicales, ¿no es cierto?, que reclaman N puntos. Compañeros luchadores, sindicatos luchadores, no voy a mencionar nombres, ¿no es cierto?, que luchan por su pliego. Y está el punto, por ejemplo, de las gratificaciones familiares. Y en el pliego, el dirigente se pone a negociar con el empleador, decirle, no me pongas este punto o redactado de esta forma, porque yo tengo 2 o 3 familias, yo tengo 2 o 3 esposas. Y si está así redactado, le va a caer a todas, no, mejor ponlo así, ponlo así. O sea, ¿cuál es la ética de ese dirigente sindical? O sea, ese dirigente que esperamos que sea el portador de una nueva sociedad, etcétera, ¿en dónde estamos? Ese simplemente es un dirigente pesetero. Y digo estas palabras no porque estoy seguro que no hay nadie con esas referencias acá, porque no estarían acá. Pero hay que decirle las cosas como son. Mariátegui era más duro, ¿no? Decía actitudes poltronas, anchopancescas, ¿no es cierto?, de los dirigentes en las que nos hemos convertido, etcétera, etcétera. Entonces, sindicalismo clasista, para mí estamos hablando de la unión de los trabajadores por reclamar derechos, pero que se atreven a dar un paso más frente a otros grupos sindicales, a transformar la realidad, es decir, a entender la realidad como una lucha de clases, y que la única forma de resolver esa lucha de clases, ¿no es cierto?, es a través de la organización de los trabajadores que asuman el control de los medios de producción, ¿no es cierto?, de la organización de la vanguardia, de un partido, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a incidir en esos temas. Pero sobre todo, compañeros, yo plantearía que dejémonos de clichés. Porque además, a nivel mundial y en Latinoamérica hubo un gran debate sobre si sindicalismo clasista o, qué sé yo, sindicalismo libre. En los 80 era más vigente eso, y aún hoy se ha venido arrastrando. Y a nivel internacional, por ejemplo, hubieron debates entre si nos afiliamos a determinada federación, la Federación Sindical Mundial, que se definía clasista, o a otra federación que se había articulado y que no se definía clasista. Y muchos, los que se definían clasistas, no preferían estar con la federación sindical sino con la otra, porque había más recursos económicos, qué sé yo. O al revés, es decir, al final, si solamente nos encerramos en los clichés y no le damos un contenido real, práctico, terminamos en un mero porvenir. Por eso, a los conceptos, dotémosle de realidad concreta. Para mí, hay una persona es sindicalista y es clasista cuando en verdad está pensando en la revolución y está haciendo cosas para esa transformación real. El resto son discursos. El otro tema que me parece fundamental, que fue tocado también por el compañero, sigue girando la sociedad en torno al trabajo, siguen siendo los trabajadores, por tanto, los portadores de esta nueva sociedad, los que pueden resolver esta contradicción capital-trabajo. Sigue siendo el trabajador un sujeto revolucionario. Es un tremendo tema y que está en el tema de fondo de muchas cosas. En primer lugar, yo considero que por más adelantos tecnológicos, económicos, la globalización, etcétera, la forma como se ha transformado radicalmente el trabajo, abandonar ese viejo eslogan de la fábrica enorme donde entran todos los trabajadores como un ejército, y pasar ahora a realidades donde la producción es muy flexible, donde la producción se desencadena, donde la producción se externaliza, fases enteras de la producción se deslocaliza de un país a otro, etcétera, 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 y demás fenómenos, han cambiado la forma como se presenta nuestra producción, pero la contradicción fundamental sigue siendo vigente entre capital y trabajo. Y sigue siendo así porque por más que ahora tengamos mayor avance, por ejemplo, del conocimiento, y se habla hoy de la sociedad del conocimiento, y se habla hoy de que ya no estamos en la lógica del trabajo manual, porque el que genera finalmente riqueza es el trabajador intelectual en esta sociedad del conocimiento que vivimos hoy. Creo que se olvida algo, de que finalmente en toda unidad económica, imaginémonos cualquier fábrica moderna, ¿no es cierto?, que no tenga un ejército de miles de trabajadores como antaño,
la base de la generación de la plusvalía no va a ser el ingeniero, no va a ser el ejecutivo que aporta con su conocimiento a la especialización y a la generación de repente de más riqueza. La base de esa plusvalía va a ser el obrero manual, material, que con su trabajo, con su transformación primaria, puede generar que el otro, con su conocimiento, pueda aportar a la producción. Si no hay ese aporte del trabajador manual más sencillo y más humilde, con una plusvalía de repente pequeñísima en comparación con la plusvalía más grande que genera ese trabajador intelectual, si no hay esa primera, no puede existir esa segunda. Por tanto, considero yo que aunque hoy hay mayor conocimiento y se genere más riqueza, de repente, en algún caso, con el aporte intelectual, y habría que ver caso por caso, ¿no? Porque en China, por ejemplo, donde está la gran fábrica del mundo, hay ejércitos de miles de millones de obreros, más que intelectuales, pero bueno, asumiendo que es cierto que se genera más riqueza con el trabajo intelectual que con el manual, si no hay ese trabajo manual primario, no hay el segundo. Por tanto, el núcleo, la contradicción, la parte neurálgica de la producción sigue estando ahí. Y por tanto, la capacidad para quebrar esto, para sabotear, para plantear otro tipo de producción y por tanto otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura, otro tipo de ética, sigue estando desde mi punto de vista en ese obrero, en ese trabajador, en ese proletariado. El tema es que no es el obrero en general, es el obrero consciente. Ese es el tema. Tenemos cientos y miles de obreros, cientos y miles de obreros sindicalizados, pero ¿cuántos obreros sindicalizados conscientes tenemos? Ese es el tema. Y luego, para contestar rápidamente algunas preguntas, creo que me estoy extendiendo demasiado, y sin duda muchas dudas seguramente van a quedar y habría que hacer otro debate. El compañero Moreno preguntaba sobre el APRA y el sindicalismo, ¿no? Es que ahí el tema es Mariátegui y Aya La Torre. Mariátegui plantea, y antes de eso, Mariátegui y Aya La Torre trabajan juntos antes, sí, en un inicio trabajan juntos, ¿no es cierto? En la APA, no el APA, la APA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no es cierto? Que era otra cosa que el Partido Aprista Peruano, que después convirtió adrede, mañosamente, inconsultamente, impositivamente y militaristamente a La Torre, ¿no es cierto? Cuando trabajamos juntos, ese era un frente amplio liberalista, y podían estar socialistas, obreros, clasistas, revolucionarios y sectores de la pequeña burguesía, ¿no es cierto?, que no aspiraban o que su diletantismo mismo hacía que sea imposible una revolución social como hubo en Rusia, en China, en Cuba, pero que aportaban un proceso contra el imperialismo o por reformas por mejoras, y trabajaban enfrente. Pero justamente cuando Aya manipula y crea el Partido Aprista Peruano, Mariátegui rompe, ¿no es cierto?, y crea el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores, además se ve apurado a crear. Hay que ver los debates que hay entre Mariátegui y ella, y no solo los debates entre Mariátegui y ella, sino la correspondencia de Mariátegui a muchos miembros de la APRA y luego fundadores del socialismo, o luego que se fueron con Aya o qué sé yo, y la preocupación de Mariátegui porque Aya estaba quemando antes de tiempo al sacar este partido, quemando tanto el frente que era necesario como apurando la construcción del partido, y ahí tuvo un problema. ¿Y en qué residía el tema de fondo? En que Aya planteaba que la vanguardia, y ahí va el tema del sindicalismo, ¿no es cierto?, no iba a ser de los sindicatos de obreros manuales, como decía, diferenciaba obreros manuales y obreros intelectuales, ¿no? No sé, esa diferencia por demás apriorística y dualista, ¿no es cierto?, en su concepción relativista, filosófica, porque un carpintero hace trabajo intelectual y manual a la vez, y un escritor hace trabajo intelectual y manual a la vez, se puede separar. Pero él plantea que sí están separados, y los que deben estar a la vanguardia deben ser los intelectuales, o sea, la clase media. Y los obreros para el choque y a la cola. Y eso ha sido ese Aya, ¿no? El Aya que muchos reivindican, ojo, el Aya más puro. Y muchos reivindican ese Aya y ya desde ahí está deformado. Y él luego, después, pues ha ido pudriéndose cada vez más el APRA hasta este señor obeso, ¿no?, que tenemos ahora, que ya ni siquiera es eso. Y Mariátegui no, Mariátegui es concreto, dice no. Justamente por esta explicación que he tratado de hacer,
de por qué es importante el rol del trabajador en la producción económica, del obrero, ¿no es cierto?, en la producción de la producción